Siempre me he preguntado qué le gusta más a una esquiadora, los pendientes o las pendientes. Ramón, eres muy raro. Hola a todos, soy Oscar, fundador de UnlimitedSpanish.com. Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece. Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. En este episodio vas a conocer cómo una misma palabra cambia de significado cambiando de masculino a femenino. Por tanto, hay que prestar atención a cómo se usan. A continuación, un pequeño punto de vista que te permitirá practicar diferentes tiempos verbales de forma intuitiva y sin memorizar nada. Te recuerdo que en mi sitio web www.unlimitedspanish.com podrás suscribirte a los 5 pilares para hablar español. Se trata de 5 vídeos exclusivos donde te doy las claves para desarrollar tu habla mucho más rápidamente que los sistemas tradicionales. De acuerdo, vamos a analizar algunas palabras que cambian de significado cuando cambiamos el género, es decir, cuando las consideramos de género masculino o femenino. A mí me parece fascinante esta riqueza en una lengua. Muchas veces estas palabras tienen más de 2 significados, pero me centraré en solo 2 para simplificar. Lo importante es ver que si es masculino, se entiende de una manera y si es femenino, de otra. Vamos a ver la primera palabra. El cometa, la cometa. ¿Ves? Escribo cometa igual, pero añado el o la al principio. De igual manera, podría decir un cometa o una cometa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un cometa en astronomía es un objeto celeste y orbita alrededor del Sol. Son órbitas muy grandes y por eso pasan muchos años en cada órbita. En inglés se traduce como comet. En cambio, una cometa es lo que los niños, o no tan niños, hacen volar en las playas. En inglés se llama kite. Un ejemplo. El niño estaba volando su pequeña cometa cuando vio un gran cometa en el cielo. Vamos al siguiente. El corte, la corte. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la diferencia? Yo, cuando era un niño, una vez me hice un corte pequeño jugando, pero nunca formé parte de ninguna corte. Un corte es una herida producida por algo cortante. En inglés sería cut. También se puede utilizar para decir un corte de pelo. Haircut en inglés. Por otra parte, la corte es el conjunto de personas que están con un soberano, por ejemplo, un rey. Un ejemplo. Cuando el rey se hizo un corte con la espada, toda la corte se preocupó inmensamente. Si consultas un diccionario, corte tiene otros significados. Aquí solo he puesto un par para ilustrar la diferencia de significado entre masculino y femenino.
Vamos a ver la siguiente. El cura, la cura. ¿Tienes alguna idea de la diferencia? Te doy una pista. Un cura está relacionado con la religión. En cambio, la cura es lo que es necesario cuando te haces un corte. ¿Todavía no? Vale, te lo explico. Un cura es un sacerdote, en inglés priest. En cambio, una cura se relaciona con curar, con sanar. Un ejemplo. Un cura se hizo un corte y necesitó una pequeña cura. El disco, la disco. ¿Te gusta bailar? A mí no mucho, pero me gusta escuchar música. Creo que estos dos significados son bastante fáciles de distinguir. La disco es donde la gente va a bailar. Un disco puede ser varias cosas. Por ejemplo, algo redondo y plano donde se puede grabar música. Un ejemplo. En las discos se usaban discos de vinilo para reproducir la música. Ahora todo es digital. El pendiente, la pendiente. Se escribe igual, pero no tienen nada que ver. Un pendiente o unos pendientes es un adorno que normalmente te pones en la oreja. También puedes decir un colgante, por ejemplo. Muchas mujeres y hombres también se ponen pendientes en las orejas. En inglés es earring. Por otra parte, una pendiente en femenino significa un declive de un terreno. En inglés es slope. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sabes dónde está esa tienda? En la calle San Juan, al final de la pendiente. Tiene todo tipo de pendientes. Me compré 5 pares. Como he comentado antes, pueden haber múltiples significados, no solo dos. Por ejemplo, estar pendiente significa que algo aún no está solucionado o resuelto. Perfecto. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño punto de vista. Así podrás practicar la gramática de forma intuitiva y sin memorizar nada. Te voy a contar una misma historia 2 veces, pero cambiando alguna cosa gramatical en la segunda vez. De esta manera podrás observar cómo cambia un cierto aspecto gramatical. Es una técnica que utilizo de forma intensiva en mis cursos. Solo tienes que escuchar y disfrutar. Primero en tercera persona, pasado. Lorenzo era un peluquero muy conocido en la ciudad donde vivía. Tenía una peluquería en el centro donde cortaba el pelo y también afeitaba. Hacía todo tipo de cortes, desde clásicos a modernos. Tenía todo tipo de clientes, desde curas a DJs de disco. La peluquería tenía un nombre peculiar. Se llamaba La Corte. Un día, un cliente entró y se sentó en la silla. Lorenzo, el peluquero, le preguntó el tipo de corte que deseaba el cliente. Este le respondió clásico. Mientras Lorenzo estaba ya cortando, se produjo este diálogo. ¿Por qué tu peluquería se llama La Corte? Preguntó el cliente. Ah, no, se pronuncia La Corte, respondió el peluquero. ¿La Corte? Preguntó el cliente. Sí, la corté
la oreja. El cliente se levantó de la silla y salió corriendo. A continuación, en primera persona en plural. Imagina que hay dos peluqueros, Lorenzo y otra persona. También he cambiado alguna palabra o expresión. Nosotros éramos unos peluqueros muy conocidos en el pueblo donde vivíamos. Teníamos una peluquería en el centro donde cortábamos el pelo y también afeitábamos. Hacíamos todo tipo de cortes, desde clásicos a modernos. Teníamos todo tipo de clientes, desde curas a DJs de disco. La peluquería tenía un nombre particular. Se llamaba La Corte. Un día, un cliente entró y se sentó en el asiento. Nosotros, los peluqueros, le preguntamos el tipo de corte que quería el cliente. Este nos respondió moderno. Mientras estábamos ya cortando, se produjo este diálogo. ¿Por qué vuestra peluquería se llama La Corte?, preguntó el cliente. Ah, no, se pronuncia La Corte, respondimos. ¿La corté?, preguntó el cliente. Sí, la corté, la oreja. El cliente se levantó del asiento y salió corriendo. Bueno, este es el final de este pequeño ejercicio. Pobre cliente, imagina que vas a una peluquería y te explican que un día cortaron la oreja de alguien. Supongo que por accidente. No me gustaría volver a ese sitio. Te quiero recomendar no un peluquero, sino mis cursos completos. La diferencia con el podcast es que en mis cursos encontrarás varias horas de preguntas y respuestas y puntos de vista en programas completos diseñados para hacerte hablar. Puedes encontrarlos en www.unlimitedspanish.com, sección productos. Repito, www.unlimitedspanish.com, sección productos. Tengo que decir que ya son 8 años. Desde 2013, varias decenas de miles de estudiantes de español han elegido Unlimited Spanish, así que te recomiendo hacer lo mismo. Muy bien, por hoy es suficiente. Nos vemos la semana que viene y no te cortes.